Medellín tiene con qué. Bueno, hola de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por escuchar nuestro podcast. Recuerden que pueden ver el video completo de este podcast en nuestro canal de YouTube y que pueden escucharnos siempre en Spotify. Este es nuestro cuarto episodio de Medellín tiene con qué. Tenemos personas invitadas que nos hablan desde sus perspectivas profesionales, desde su trabajo, desde su activismo, desde su trayectoria académica, de muchas cosas que son interesantes para lo que se viene para Medellín de aquí en adelante. Y hoy tenemos un invitado muy especial que me siento muy contento de poder tenerlo en este podcast, no solamente porque fue profe mío durante la maestría, porque nos dio varias charlas y demás, sino porque creo que es una persona que de verdad le ha aportado un montón a esta ciudad desde los distintos escenarios en los que ha estado, no solamente como académico últimamente, sino también como funcionario público, como una persona, pues digamos, que ha trabajado desde la alcaldía de Medellín y de distintos espacios. Él es Alejandro Echeverry, muchos lo conocemos como Cacho, y me siento muy feliz de tenerlo aquí. Alejandro es cofundador, es consultor también principal de Urbam, que es el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de AFIT. Tiene experiencia que combina los campos de la arquitectura, del urbanismo, proyectos ambientales y el planeamiento territorial. Entre los años 2004 y 2008 fue director de la EDU, la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín, y fue director también de proyectos urbanos de la ciudad. Lideró la estrategia del urbanismo social, que ha sido ampliamente difundida en distintos papers académicos, que se ha convertido en un referente para otras ciudades del mundo, buscando transformar y mejorar los barrios con mayores problemas de inequidad y de violencia, convirtiendo a Medellín en un referente de futuro para otras ciudades en condiciones difíciles en todo el mundo. Desde el año 2010 en Urbam ha enfocado a su equipo hacia las problemáticas urbanas, ambientales y sociales en países, territorios emergentes, urbanos y rurales, hay que decirlo, específicamente aquellos con organizaciones políticas e instituciones frágiles. Adicional a su trabajo en Colombia, ha tenido también una amplia experiencia internacional liderando procesos multidisciplinarios sobre retos urbanos, ambientales y sociales, prioritariamente en países del sur global como México, Costa Rica, Brasil, India, entre otros, incluyendo también proyectos para ONU Habitat. Cacho, bienvenido a Medellín tiene con qué. Gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, para mí es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios realmente los necesita la ciudad. Necesitamos conversar y también compartir experiencias, aprendizajes y también esperanzas y deseos todos. Bueno, es un gusto seguramente conversar contigo y profundizar sobre algunos de los temas que mencionaste. Así es, Cacho, y quiero comenzar hablando de tu experiencia en lo público, en la alcaldía de Medellín. Vos hiciste parte, lideraste incluso gran parte de la transformación urbanística de esta ciudad, que no solamente fue una transformación urbana, fue una transformación no solamente física, sino también cultural. En muchos territorios muy complejos de nuestra ciudad se construyeron metrocables, se hicieron proyectos urbanos integrales como el de la Comuna 13, como el de Juan Bobo, como el de Moravia, y digamos que se convirtió eso, como ya lo habíamos mencionado al principio del podcast, en un referente para otras ciudades del mundo, también con muchas problemáticas, ciudades emergentes de América Latina, digamos de otras latitudes también. Pero yo siento que en los últimos 10 años más o menos, ese proceso de transformación se ha venido deteniendo. Yo quisiera preguntarte, pues primero, ¿qué fue para vos lo más gratificante de esa experiencia en lo público? Pero también cuáles son las lecciones que deberíamos aprender de cara al futuro y qué es lo que nos ha venido pasando. Ahí hiciste una pregunta que es para el podcast completo. 2 horas de podcast. La vamos a ir desarrollando. Sí, antes de entrar específicamente al momento cuando estuvimos, y yo estuve en el gobierno de la ciudad, participando del gobierno de Sergio Fajardo y posteriormente muy vinculado con procesos y proyectos del gobierno de Alonso Salazar. Voy a hacer una breve reflexión de por qué de alguna manera llegamos, porque no es una persona, dijéramos, a trabajar sobre este marco que después definimos como el urbanismo social, que era un reto y sigue siendo un reto para nuestra ciudad estructural y para muchas ciudades latinoamericanas. Yo crecí
me gradué del colegio, en la universidad terminé a finales de los 80, en la época de crisis más profunda que ha tenido esta ciudad. Yo me gradué como arquitecto y empecé de alguna manera a trabajar desde el sector privado con un estudio haciendo proyectos de arquitectura. En esa época, muy jóvenes, nos ganamos el Premio Nacional de Arquitectura, yo con el socio mío de esa época, que no es familiar, pero sí es un gran amigo, Juan Bernardo Echeverry. Pero paralelo a todo este proceso de la universidad y de mi experiencia de vida, pues estaba la tragedia de Medellín absolutamente palpable. Y pues estaban los relatos emocionantes, pero también reveladores de las películas de Víctor Gaviria, para quienes vivíamos en otros sectores de la ciudad que no habíamos entrado directamente de alguna manera en muchos de los barrios de la ciudad, en la universidad. Nosotros no estudiamos la ciudad. Cuando digo no estudiamos la ciudad, no estudiamos el 50% de la ciudad. Y a muchos de nosotros, en el caso mío, a mí me movió completamente la profesión. Quiero decir, mi interés por la ciudad lo despertó la crisis que estábamos viviendo. Y cuando me preguntas, ahora voy a entrar al tema del gobierno, pues la ciudad se convirtió en un proyecto de vida, como la tenemos muchos, como la tienes tú. Pero sobre todo en ese reto de cómo generar procesos de inclusión, procesos de transformación urbana, procesos de gestión pública, cómo embellecer la ciudad y cómo generar también de alguna manera, cómo conectar la ciudad y generar orgullo para eso. Yo decidí en esa época irme para Barcelona porque allí estaba el laboratorio de urbanismo de la ciudad que había hecho procesos de transformación muy importantes, pero muy enfocado en cómo se mejoraron los barrios que fueron de origen marginal en España y en Barcelona. Y me fui a estudiar Medellín, me fui 5 años a estudiar Medellín y los barrios que después llegamos a trabajar aquí, o algunos de los barrios, pero desde Barcelona. Por circunstancias de la vida, en mi regreso, con un taller que montamos en la UPB, precisamente enfocado en generar procesos reales de transformación en la zona norte, nororiental y noroccidental, pues a Sergio Fajardo, alguien le habló de nuestro trabajo y de mí, y me invitó, estaba en un proceso de formular su plan de gobierno, y me invitó a acompañarlo, y llegué yo con Carlos Montoya, con otras personas que estábamos trabajando. ¿Ya había ganado Fajardo? No, no había ganado. En la campaña. Esto fue como en el año 2002 o 2001. Okay. Él nos invitó a algunos y me invitó a mí a ayudarle a formular el plan de gobierno en el tema de ciudad. Ok, sí. Le ayudamos a formular el plan de gobierno. Esta iniciativa de la otra ciudad y el taller del norte que estábamos en la UPB, precisamente trabajando sobre problemáticas de transporte público. No existía todavía el Metrocable, era una idea de cómo mejorar los barrios, sobre todo los barrios populares, usando nuevos sistemas de transporte para mejorar el espacio público, pensábamos en una red de equipamientos educativos, pero eso era una teoría, sí. ¿Cierto? Pues Sergio nos invita, coincidimos plenamente que es un proyecto, él traía esa idea de la educación y la cultura y la innovación y el emprendimiento, y tenía también una cercanía muy grande con el tema de la arquitectura porque su padre era arquitecto y él que es matemático se formó en la mesa de dibujo del papá. Entonces se quería apoyar también, parte de su equipo fuimos urbanistas y arquitectos, no los únicos, no es la única herramienta. Gana las elecciones y efectivamente se genera un tema muy importante y muy bonito. Hay una gran cantidad, porque las cosas no se inventan de un día para el otro. El proceso, dijéramos, de la consejería para Medellín, muchas de las personas que venían trabajando desde el territorio, como Alonso Salazar, Jorge Melguizo, de la Corporación Región, como Clarinés Restrepo, quiero decir, había un grupo de gente muy amplia en esa crisis que venía trabajando desde lo social, desde la educación, desde el emprendimiento, la comunicación pública. Pues tuvimos el privilegio muy distintos, de ideologías y procedencias muy distintas, de que Sergio nos conectara y liderara de alguna manera un proceso en el dijéramos... Trabajo interdisciplinario. Trabajo interdisciplinario en el gobierno, pero con una característica, o con algunas características, Daniel, que fueron muy importantes. Con un profundo conocimiento todos de las temáticas sobre las que íbamos a trabajar desde el gobierno. Quiere decir, yo llevo años trabajando sobre la problemática de Medellín y los temas urbanos de Medellín y estudiando los territorios que después vinimos a trabajar. Muchos de ellos, de otras áreas, llevaban ya parte de su vida en los territorios, trabajando con las comunidades, generando programas sociales, etcétera, etcétera. O sea, había un conocimiento profundo de cada área y ese yo creo que fue un acierto muy grande. Y el otro acierto es que todos teníamos una convicción, personas muy distintas.
un compromiso ético de que realmente había que apostarle por muchos años a un proceso de inclusión y de equidad y de conectar nuestra ciudad, que era una sociedad partida, y que la guerra del narcotráfico y la violencia la hacía visible. Es un tema que no lo hemos olvidado y que suena presente de pronto, y que yo estuve hace poco en Chile, hace también poco estuve en Brasil. Quiero decir, son situaciones y problemas que no hemos solucionado estructuralmente. De acuerdo. Bueno, yo llegué como director o gerente de la empresa de desarrollo urbano para reorganizar un poco la empresa, que estaba con otra historia, y que fuera la casa de algunos o de muchos de los proyectos y procesos estratégicos de la alcaldía. Se convirtió como una especie, llamémoslo, de agencia, que no lo era. Se había creado en Medellín, no es que nosotros la creamos, se había fundado para eso, pero había derivado en una cantidad de contratos y de tareas muy distintas. Y entonces asumimos desde la EDU, en articulación con planeación y con la Secretaría Privada, que David Escobar, quien es hoy el director de Confama, montó un proceso de seguimientos en la Secretaría Privada muy riguroso y de articulación interna para poder desarrollar políticas integrales al lado del alcalde. Entonces montamos de alguna manera una estructura y un equipo de personas muy conectados todos con la realidad de los territorios y con las personas. O sea, quiero decir, muy cercanos, porque llevamos una vida o muchos años trabajando en esos territorios, pero muy cercanos a esas problemáticas reales. Y ahí se inicia una articulación que, pues, quiero decir, nada es perfecto, pero sí fue un momento, un timing, donde se juntaron muchas situaciones internas en el gobierno y externas que permitieron realmente generar un proceso de liderazgo y construirle un relato a la ciudad que no tenía esperanza en ese momento, para cambiar un poco como la psicología, llamémosla, social de la ciudad, y hacer unas acciones realmente estratégicas. Y mi labor, o nuestra labor, pues era más técnica, era como darle forma y materializar muchas de esas ideas en espacios públicos, en nuevos equipamientos. Intervenciones. En intervenciones. La ciudad de los años 80 y 90 la podríamos llamar la ciudad de la calle oscura. Nosotros perdimos la posibilidad por muchos años de salir a los espacios públicos, nos estábamos encerrando en enclaves. Los colegios, la mayor parte de los colegios públicos, que eran infraestructuras muy precarias, parecían cárceles. Quiero decir, el temor a salir después de las 5 de la tarde y de pasar las fronteras físicas en los barrios, cosas que todavía tenemos nosotros de alguna manera presentes, en ese momento eran absolutamente dramáticas. Entonces, ¿cómo conectar la ciudad? ¿Cómo generar nuevos espacios, nuevos usos, nuevas funciones? Usar el transporte público, dijéramos la transformación de la zona norte, la construcción de Carabobo, el Parque Explora, la transformación de Moravia, quiero decir, el Jardín Botánico. Bueno, una serie de proyectos que lo que querían era incidir en la calidad de vida de las personas, pero empezar a cambiar, dijéramos, esa noción de que Medellín era posible. Nunca, ninguno de nosotros hizo estos trabajos pensando en que se iba a volver Medellín importante a nivel internacional, de que se iban a publicar esos proyectos en revistas. Sí. A nadie se nos ocurrió eso, porque a Medellín no venía nadie, Dani. Increíble. A Medellín no venía nadie. Nadie le interesaba a Medellín. No había ningún arquitecto internacional que tuviera el más mínimo interés en venir a Medellín. Y no era el objetivo traerlos, sino simplemente con nuestras herramientas, con nuestra capacidad, convocar una capacidad que es extraordinaria de esta sociedad para trabajar juntos de alguna manera y con alianzas pues empezar a hacer una transformación que apenas empezó, y las ciudades nunca se terminan. De acuerdo, y ahí me gusta mucho lo que estás mencionando de la ciudad oscura, porque se conecta mucho con otra pregunta que te quería hacer, ya trayéndolo un poco como hacia el presente, y es: hoy estamos en medio de una crisis institucional en la ciudad, de la que ampliamente se ha discutido y se ha hablado. El alcalde Quintero ha, digamos, dejado la ciudad abandonada en algunos temas. Hoy tenemos unas problemáticas muy fuertes en ciertos sectores de la ciudad, problemáticas sociales que, digamos, siempre han estado, pero que ahora parecen manifestarse con más fuerza. Y entonces la solución a esas problemáticas, por ejemplo, en la Plaza de Botero o en el Parque Lleras, donde hay explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, donde tenemos problemas de violencia, donde tenemos problemas de inequidad, la solución que ha encontrado el alcalde Daniel Quintero es cercar la Plaza de Botero, cercar las inmediaciones del Parque Lleras, que yo he dicho un poco, y hace poco estábamos también en un space de Twitter con vos, que eso es como metiendo los problemas debajo del colchón.
y el alcalde incluso ha utilizado unas palabras como la ciudad blindada, como que vamos a blindar el Parque Lleras. Vos has tenido un tono crítico del asunto en redes sociales, en Twitter y demás, y has tratado de hablar también un poco más como de la ciudad humana. ¿Qué reflexiones también te hacen esas intervenciones de la alcaldía? Cerrar, poner unas vallas, poner policía, decir aquí pues casi que solo llegan ciertas personas extranjeros que cumplan como con ciertas características físicas. Incluso hay videos de mujeres que decían no nos están dejando entrar al Parque Lleras, están diciendo que somos mujeres en situación de prostitución, lo que sea, porque tenemos una falda o por la manera en la que estamos vistiendo. Yo quisiera saber qué reflexión nos debería dejar todo esto sobre el significado del espacio público y del derecho a la ciudad, que es una cosa que se habla mucho en Urban. Sí, Dani, permíteme hacer una reflexión antes de entrar a esa realidad inmediata. Porque quiero decir, lo que estás contando es trágico. Es una tragedia. De acuerdo. Pero cuando se personaliza en una persona, y yo estoy de acuerdo en el alcalde, etcétera, se baja tanto la vara y se baja tanto, llamemos la perspectiva, que se empobrece la conversación. De acuerdo. Entonces, yo creo que uno tiene que, o sea, deberíamos estar hablando sobre la idea de sociedad que queremos construir. Quiero decir, quién llega, y cuáles son los mecanismos y las herramientas para tener esa perspectiva, pero cómo llegamos a esa idea de sociedad generando una serie de programas y proyectos que se implementan en el corto y mediano plazo para llegar allá. Pero tenemos que pensar en qué sociedad queremos. A mí me ha tocado personalmente, Dani, por muchos años. Yo pues estoy vinculado hoy con México casi más del 50% de mi tiempo. Hago parte de una plataforma de innovación sobre temas de ciudad en Harvard. Tenemos vinculación con unos laboratorios y de alguna manera, unas iniciativas en Brasil muy importantes como Arc Futuro, que tiene una iniciativa que se llama Derrumbando Muros. Y por muchos años, unos colegas amplios de diferentes partes, de alguna manera, el proceso de Medellín y de otros lugares nos ha llevado realmente a generar conversaciones profundas sobre cuáles son las herramientas, los mecanismos, las estructuras de gobierno. Y Medellín no es que sea un modelo ideal o el único, pero Medellín, en varios gobiernos, ha innovado y ha implementado una serie, de alguna manera, de una visión, una creatividad, una articulación, un liderazgo y una capacidad pública y privada extraordinaria. Única. En el fondo, uno de los temas más valiosos es que aquí ha existido y se pudo construir en los últimos años un espacio de confianza entre procesos territoriales y locales, academia, empresa privada y gobiernos, que no es perfecto, porque nada es perfecto, pero permitió una gran cantidad de proyectos y políticas que son de alguna manera que hoy están vivas, que en otras ciudades no se pudieron crear porque no se dio ese espacio de confianza. Ya vamos a entrar al tema del blindaje y el cerramiento de los enclaves, que es muy triste, pero lo más trágico que ha sucedido ahora es que ha habido una agenda intencionada de destrucción de ese espacio de confianza de la sociedad, que ha sido de alguna manera una marca de esta ciudad y que ha permitido trabajar desde múltiples perspectivas. Entonces, gradualmente hemos ido bajando la competencia y el alcance de la conversación en la discusión. Y hoy en día la discusión, que ha sido mucho más rica y más importante, se limita, voy a decirlo, a una berraca valla en un parque que están cerrando, que no puede ser posible que nos estemos devolviendo 30 años. Es increíble. Y la discusión es si esa valla se hace con una jardinera o se hace sin jardinera, y dónde se pone el policía y qué tipo de control se hace. Quiero decir, es una visión absolutamente pobre y corta de lo que debe ser la construcción de una ciudad incluyente, de unas estrategias urbanas que requieren coordinación en el tiempo, que requieren gobierno. Los últimos años no hemos tenido gobierno, Daniel. Quiero decir, ha habido un debate político de posicionamiento personal, etcétera, que a mí me entristece profundamente. Gobierno es que podamos evaluar hoy, después de 3 años, políticas públicas y programas que mejor o mal implementados no es que hubieran aparecido ayer y hace un mes, sino que vengan desde hace 2 o 3 años y se puedan revisar y se construyan y se mejoren. Pero la discusión que tenemos hoy es del mes pasado.
que es que pusimos una valla aquí, otra valla, y esa es la visión corta. Quiero decir, a mí no me gustaría limitarnos a discutir sobre esa realidad. Nosotros tenemos que superar eso, porque se baja tanto el nivel de discusión a una realidad que debería pasar rápidamente, que no nos contribuye en nada. Medellín ha sido mucho más ambiciosa y ha tenido mucha más capacidad. Y yo creo que hay que elevar la conversación de forma distinta y le tenemos que dar una noción muy distinta a estos procesos. Y nos quedamos cortos en la innovación social, ¿no? Porque es precisamente ante esa escala o esa dimensión de problema que teníamos con la violencia, con el miedo de la gente a habitar el espacio público, a través de esas intervenciones que se hicieron, pues primero en los 90 con las organizaciones sociales, con la alta consejería, más adelante también a principios de los 2000, cuando vos estabas en el gobierno, junto con estas otras personas que nos mencionabas al principio, esas innovaciones sociales permitieron que la gente volviera a habitar el espacio público, que la gente por lo menos tuviera una conversación diferente. Y hoy sí, pues definitivamente es un retroceso y una ceguera de pensar que los problemas se solucionan de una manera muy fácil. Una de las luchas más heroicas y que sí es un ejemplo que yo creo que otras ciudades del mundo tienen que mirar, es que esta ciudad por muchos años construyó una visión de ciudad abierta. De acuerdo. Partiendo de una situación mucho más compleja que la de hoy, muchísimo más compleja. La violencia era multiplicada por 20. Quiero decir, no estamos hablando con los indicadores de hoy. Total. O sea, mucho más complejo. Pensar en que la lucha que dimos, y lo hablo a título personal, no soy yo solamente, mucha gente, porque los parques, bibliotecas, los colegios públicos, Ruta N, la zona norte, el estadio, tumbar a las vallas, zonas que pensábamos y la gente decía es imposible hacer espacios públicos abiertos, equipamientos con las puertas abiertas porque se los van a robar, etcétera. Y cambiar esa noción de ciudad de enclave y de calle oscura para realmente recuperar la confianza, pero con un proceso complejo. Quiere decir, llevando transporte público, transformando los espacios públicos, llevando actividades nuevas, generando procesos de emprendimiento, trabajando con la comunidad, mejorando el hábitat. Quiero decir, eso no es en un mes, ¿cierto? Pero se puede hacer. Medellín lo hizo, ¿cierto? Entonces no puede ser posible que... Hace poco yo compartí un Twitter, en el año 2010, Dani, en el año 2010, nosotros ya habíamos fundado, yo ya había decidido. Quiero decir, yo salí de la alcaldía, una de mis decisiones y las decisiones conjuntas con el rector Juan Luis Mejía fue fundar Urban, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, que fuera una especie de laboratorio que conectara la universidad con estos procesos reales y formara capacidad local de liderazgo también y de respuestas. En el 2010, cuando llevábamos 1 o 2 años con Urban, nos llaman del Tecnológico de Monterrey y del Gobierno de Nuevo León. En Monterrey, en México. Monterrey estaba pasando por una crisis de narcotráfico muy intensa y en el entorno de la universidad, que era un enclave cerrado entre vallas y estaba en una zona, en un barrio de clase media muy complejo socialmente, mataron 2 estudiantes en el 2010. Y se generó una crisis muy grande en la ciudad y en la universidad. Y ellos dudaron si llevarse el campus o encerrarse más o qué podían hacer para mejorar esa situación. Y miraron a Medellín. Con ellos organizamos 5 o 6 misiones a Medellín de aprendizaje y de compartir experiencias, de cómo construir y transformar estos entornos de violencia, abriendo y creando espacios públicos, trabajando con los barrios vecinos y transformando los entornos. Ayer yo repliqué un Twitter o antier donde del Tecnológico de Monterrey estaban tumbando las últimas vallas porque han transformado el entorno y han mejorado el barrio, y hoy en día ese problema de violencia se ha traducido en un proceso de encuentro y de mejoramiento y de incremento de vivienda, de actividades económicas en todo el entorno. Y yo decía, no puede ser posible que estemos mirando a Monterrey, vinieron ellos a Medellín y estemos nosotros mirando a Monterrey. Pero quiero decir, hay que hacerlo nuevamente para que una cosa tan elemental como esto que estamos hablando, tan complejo de hacer, pero tan elemental desde el punto de vista de la visión, ya otras ciudades obviamente hay que mirar para que nos enseñen. Pues te estoy diciendo que eso fue Monterrey mirando a Medellín hace 10 años y Medellín empezó ese proceso hace más de 10 años antes, estamos hablando más de 20 o 25 años. Pues hemos regresado todavía a una vara más bajita de lo que estábamos en esa época. Increíble.
Yo quiero, digamos, retomando un poco lo que hemos escuchado hasta el momento de Cacho, creo que es muy importante ese trabajo interdisciplinario del que él estaba hablando, no solamente arquitectos, urbanistas, también personas que han trabajado en lo social, desde los territorios, desde la comunicación pública, desde el conocimiento también del tejido social de lo que va ocurriendo en las distintas organizaciones. Hemos hablado aquí también, hemos hecho reflexiones sobre el derecho a la ciudad. Y yo quiero también aprovechar en este pequeño break para decirles que visiten nuestro canal de YouTube, Daniel Duque B, para que vean todos los podcasts que hemos grabado de Medellín Tiene Con Qué. Hemos estado con Lucía González, excomisionada de La Verdad, hemos estado con Rocío Pineda, hemos estado también con Jorge Melguizo. Vamos a tener muy buenos invitados e invitadas de aquí en adelante. Hoy estamos con Cacho Echeverry. Recuerden, Medellín Tiene Con Qué, síganos, ayúdennos a compartir, a llegar a cada vez más personas. Cacho, quiero que hablemos también de otro tema muy, digamos, una problemática del presente. Muchos han hablado de una crisis habitacional. En Medellín tenemos una crisis de vivienda, algunos han hablado de un déficit cuantitativo y cualitativo incluso de más de 200.000 viviendas. Hoy hay un tema también, y es que precisamente por todas esas intervenciones que se hicieron hace 20 años, un poco más de 20 años, yo creo que en ese momento ya se estaba también empezando a pensar cómo hacer que Medellín se convirtiera en una ciudad donde la internacionalización fuera parte de nuestro desarrollo, donde llegara el turismo, donde llegaran personas de otras latitudes a no solamente a revisar las intervenciones urbanas, vos ya lo mencionaste, no era el objetivo principal, sino que la gente quisiera venir y visitar a nuestra ciudad para resignificar, para tener nuevas formas digamos, de dinamismo de la economía local. Y hoy muchos han hablado no solo de la gentrificación, sino de la turistificación, de cómo los turistas que están llegando han visto en Medellín una ciudad de bajos precios, con un buen clima, con espacios y con digamos, buena oferta de servicios. Eso ha hecho, pues, por supuesto, que tengamos un auge del Airbnb y, pues, digamos que también esa lentitud en los procesos de construcción de vivienda nueva, bis y no bis, ha hecho que hoy tengamos un encarecimiento de los arriendos, un encarecimiento del costo de vida muy por encima del promedio nacional y demás. El plan de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2014 y además muchos académicos, digamos, creo que hay casi que un consenso en eso, han dicho que Medellín es una ciudad que por ser tan angosta y por tener tan poco espacio para poder seguir creciendo, tiene que crecer hacia arriba y no tanto hacia los lados. Pero ese POT, digamos, creo que se quedó en su formulación. No ha habido muchas complicaciones para, digamos, poder implementarlo. Se habla de la renovación urbana, se habla del mejoramiento integral de barrios y de los grandes ejemplos que hubo en los gobiernos de Fajardo y de Alonso, con Juan Bobo, con Moravia, con la Comuna 13 y demás. Pero desafortunadamente ese proceso de redensificación no se ha podido materializar. ¿Qué hacer con este tema de la gentrificación? ¿Qué hacer con esta crisis de la vivienda, digamos, en el corto plazo y también en el mediano plazo? ¿Qué deberían hacer los próximos gobiernos? Dani, es que pones unas preguntas que o sea, cada una... En un minuto. No, no, el tema de la vivienda podría ser un podcast muy interesante. Impresionante. Sí, vamos a, llamémoslo a tratar de compartir algunas ideas, pero estos problemas de ciudad tienen una complejidad, Dani, que hay que ser, quiero decir, hay que ser muy preciso en los diagnósticos y hay que ser muy preciso en las soluciones. Pero como son una simultaneidad de circunstancias y de procesos los que inciden sobre la realidad, entonces en las conversaciones, en las discusiones públicas y todo, pues todo se pone sobre la mesa. Entonces es muy difícil decantarse, tú tienes que focalizar sobre quién tienes que solucionar. Pero bueno, vamos a hablar sobre... mencionaste algunas dinámicas que las comparten muchas otras ciudades del mundo y latinoamericanas, y algunas que son específicas de Medellín. Quiero decir, no pensemos que es que Medellín, pues aquí sucede todo lo completamente distinto a otras partes. Desde hace muchos años hay un déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo inmenso. De acuerdo. Quiero decir, eso no es de hoy. De acuerdo. Pero claro,
este tema del costo, del elevado costo dijéramos, de los alquileres, los arrendamientos, entonces ha puesto a hablar todo el mundo que tendríamos que haber tenido esa conversación de forma permanente, el derecho a la ciudad, el déficit de vivienda de la ciudad, muchos de los barrios que existen, etcétera. Eso es un tema estructural, pero existe desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y como existe en otras ciudades latinoamericanas. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, también otras ciudades del mundo, yo he estado muy cerca, de hecho ahora en junio voy para Barcelona a un foro y un debate que cita el gobierno del ayuntamiento que está terminando sobre el tema de la vivienda y el tema de la gentrificación, los nómadas digitales, el turismo que tienen a España y muchos otros países también en crisis. Y mucho antes que Medellín. Quiero decir, allá han tratado de implementar una serie de regulaciones y dijéramos, de procesos de respuesta que no es exactamente nuestro mismo contexto, pero desde hace mucho tiempo. Tenemos mucho que aprender en esa conversación. Entonces, ¿qué es lo que otra consideración? Yo creo que no nos imaginábamos, ni nadie tenía el objetivo de que Medellín fuera la ciudad más turística de Colombia. Quiero decir, yo creo que eso en el año 2000, 2004, 2010 a nadie se le ocurrió. De acuerdo. Fue muy orgánico el que se creció. Lo que se pensaba es cómo vamos a generar oportunidades para la gente de Colombia, para los habitantes de Medellín, que también sean atractivas, que permitan generar confianza para que venga inversión, eventos, otro tipo de posibilidades que pongan a Medellín en el mapa desde el punto de vista de su bienestar y como aliado para muchas otras cosas. Pero no simplemente o con el objetivo primero de que la Comuna 13 fuera turística. Originalmente es posible que algunas alcaldías posteriores a esas intervenciones hubieran de alguna manera potenciado esa idea del turismo en la Comuna 13 y se hubiera convertido con el tiempo en un espectáculo de inauguración, conciertos, discursos políticos, etcétera. Pero esas obras nunca se hicieron con ese objetivo. Y yo creo que sí, de alguna manera se han traicionado en el sentido de que hoy las escaleras eléctricas no funcionan como transporte público y el viaducto tampoco. De acuerdo. Cierto, se volvió en un tema absolutamente complejo y la realidad ya es muy compleja. No deberíamos estar orgullosos de ese boom del turismo en la Comuna 13. Se está traduciendo en una tragedia para las personas de allá. Ahora, no quiere decir, Tuvieron que vender muchos por eso, no quiere decir que el turismo y la economía turística sea importante y tampoco hay que condenar a los turistas y a los nómadas digitales. Pero hay que, yo diría que situar esta discusión y movilizar y orientar las políticas y los programas para que sea de alguna manera una buena economía y unos buenos visitantes los que hagan de alguna manera uso de nuestros procesos y nuestros temas. Ahora, el tema de la gentrificación tampoco es lo mismo que el derecho a la ciudad y que el problema del déficit de vivienda en Medellín y que las políticas de vivienda. Claro que ese es un problema estructural y urgente, pero la gentrificación está muy localizada. En España, la nueva política pública que se está desarrollando la llaman las zonas tensionadas. Son 2 o 3 puntos en la ciudad. En el caso de la gentrificación en Medellín, dada por este turismo digital y los nómadas digitales, etcétera, pues está concentrada en el poblado en algunas áreas, en Laureles en algunas áreas y también en la Comuna 13 en algunas áreas, pero no muchas otras áreas de Medellín. El 80 o 90% de la ciudad por ahora no está sometida a esa misma presión de la especulación. Hay gentrificación de muchos tipos y no solo esa. Pongo un ejemplo. Está empezando a suceder en Moravia y estaba empezando a suceder promovida por el gobierno y la alcaldía, que cambió una normativa de regulación del plan de ordenamiento territorial con una figura de renovación urbana, que si se implementa lo que va a hacer es expulsar la mayor parte de las personas que han construido un territorio. Cambiar esa dinámica. Y es una norma que la alcaldía tiene en el plan de ordenamiento territorial, que es un problema crítico. Y lo que se va a suceder allí, o el riesgo de suceder, ahora ya llegaron los nómadas digitales, pero supongamos que no estuvieran, era que procesos inmobiliarios de otro tipo, que tampoco los vamos a condenar, pero que en el caso de Moravia sí sería absolutamente crítico, terminaran expulsando a esa población. Entonces, yo lo que creo es que hay que situar las conversaciones, hay que identificar bien las causas de esos procesos. Con un cerramiento en el Parque Lleras no se va a solucionar el problema de la ilegalidad, los problemas de
de explotación sexual, los problemas de deterioro ambiental y los problemas de especulación inmobiliaria que están sucediendo en todo Provenza. O sea, no es en el Parque Lleras, el problema no era el Parque Lleras. De hecho, hace un año o 6 meses el Parque Lleras era de los lugares menos activos, estaba deteriorado, o sea, había sufrido un proceso de deterioro antes de que llegaran los turistas. De acuerdo, así es. Entonces, hay que identificar los problemas y hay que trabajar en temas de seguridad, en temas de alguna manera de inclusión, en temas de regulación y control de ruido y de normativa, en temas de incentivos. Quiero decir, es una política, dijéramos, mucho más amplia, con temas mucho más concretos para poder de alguna manera solucionar estos temas. Pero hay que decirlo que es una situación compleja que está sucediendo en otras partes del mundo que tampoco han encontrado soluciones ideales. Quiero decir, esa movilización global de esas economías todavía es una pregunta que está superando a muchas ciudades y está generando un problema puntual aquí muy crítico, pero no confundamos eso con muchas otras problemáticas. De acuerdo, lo que pasa es que son muchos problemas sociales que se conectan. Y se juntan en la conversación y mucha gente, normalmente la gente los conecta a todos, no es lo mismo. Uh-huh. Yo quería, ya para ir terminando, hace poco vi un artículo que publicaste con otro colega tuyo, Pedro Enríquez. En el diario de Sao Paulo, ¿no? Sí. Donde estabas mencionando un término que se llama el urbanismo climático y hablabas también de la regeneración ambiental. Yo quisiera que brevemente nos explicaras esa idea, en qué consiste y qué claves pueden salir ahí para Medellín. No, nosotros hemos trabajado en esa idea del urbanismo social, dijéramos, pero sobre todo más que el nombre social también tiene que ver con este tema de la ciudad de los 15 minutos. Cuando nosotros trabajamos en los proyectos urbanos integrales, lo que queríamos era generar servicios, proximidad, accesibilidad para que la gente en sus itinerarios cotidianos pues tuviera muchas más posibilidades cerca a su casa. Pero sin duda, uno de los problemas más críticos en relación con nuestras sociedades conecta con los temas, dijéramos, ambientales y tiene que ver con el cambio climático, con el tema de la gestión de riesgo. Quiero decir, hoy en las ciudades del mundo y más en las latinoamericanas y más en un contexto como el de Colombia y Medellín, hay una serie de problemáticas que conectan problemáticas de medio ambiente, contaminación, gestión de riesgo, temperatura. No tanto en Medellín no tenemos ese problema, con problemáticas de precariedad. Sobre todo le impacta muchísimo más de alguna manera a las zonas más populares con menores niveles de recursos y con mayor precariedad. Entonces esta idea del urbanismo climático realmente es tratar de poner en perspectiva una discusión global, pero conectada con la realidad nuestra de la historia de la vida de las personas y cómo conectar de alguna manera esas dimensiones que están relacionadas con el cambio climático, con los temas de gestión de agua, sostenibilidad, aire, consumo, con la realidad nuestra, pero muy orientada a solucionar los problemas que tenemos nosotros: déficit de vivienda, precariedad, gestión de riesgo, inclusión, servicios públicos, que tiene que ver... Gestión de quebradas. Es gestión de quebradas. Y en Medellín tenemos también, y además, para concluir, también es nuestra mayor oportunidad. El medio ambiente y el clima, la arborización, la reverderización, la gestión de las cuencas y las quebradas, tener parques lineales cada 15 minutos. Medellín tiene ese atributo extraordinario que tiene más de 300 cuencas en todo el área metropolitana, que podría ser parques lineales extraordinarios cerca de casi todas las personas de la ciudad. Pero además con conectividad ecológica, con diversidad, con fauna, cercano a los niños, para mejorar un tema psicológico, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, el urbanismo climático conecta un reto y un sueño. El reto que tenemos en estas dimensiones que estoy mencionando, pero también el potencial que tenemos en usar nuestros recursos naturales para construir ciudades mucho mejores. Un sueño maravilloso en medio de este contexto de crisis climática y ecológica para construir una verdadera biodiversidad, diría yo. Cacho, yo quiero que ya para terminar nos respondas si Medellín tiene con qué. Yo creo, Dani, que le sobra el con qué. Si una ciudad tiene con qué y ha tenido con qué, yo creo que esta historia que hemos tenido en los últimos 30, 40 años ha desarrollado una capacidad. Quiero decir, no creo. Tengo la certeza, porque a mí me ha tocado trabajar en muchas otras ciudades de Latinoamérica. O sea, hay una diferencia muy grande en nuestra capacidad institucional, capacidad técnica, política,
del sector privado, pero sobre todo la capacidad local. Medellín tiene una serie de organizaciones cívicas y comunitarias en los barrios que han liderado una red de procesos absolutamente extraordinarios. Y es allí donde está seguramente el valor diferencial más importante. Y con ellos y con todas esas organizaciones es que hay que construir la ciudad del futuro sin duda. Y hay una gran diferencia comparado con otras ciudades latinoamericanas, Dani. Cacho, muchas gracias por estar en Medellín Tiene Con Qué. Gracias por acompañarnos en este importante podcast y nos vemos en el próximo. Tenemos otro invitado maravilloso que ya nos confirmó. No les voy a decir todavía quién es, pero creo que les va a gustar un montón. Y bueno, Medellín Tiene Con Qué. Muchas gracias, Cacho. Gracias, Daniel. Es un gusto estar aquí. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias. Medellín Tiene Con Qué.